Muy bien. Pues el día de hoy vamos a continuar con el tema en el que dejamos ayer, la parte de, bueno, terminamos la parte de autores, cómo enlistar los autores. Eh, Hablamos un poquito sobre esta temática que puede ser a veces un poco controversial. Eh, y en general, una situación final que les quiero comentar sobre el listado de los autores es la parte de la adscripción. Muchas veces nos confundimos cuál es la adscripción que debe de llevar cada uno de los autores, ¿sí? Entonces, como lo muestra aquí este ejemplo que tengo aquí, pueden ver que para cada uno al ladito de cada uno de los autores, trae un numerito. Por ejemplo, aquí José Luis tiene un 1, este, etcétera, ¿no? Y luego, como pueden ver aquí, el final, trae un asterisco. Usualmente esas son, aunque no es el único formato, a veces cambia un poquito dependiendo de la revista. A lo mejor puede tener A, B, C y D, y a lo mejor en vez de un asterisco puede tener algún otro símbolo para representar, pero el símbolo de asterisco usualmente representa quién es el autor de correspondencia. Ahora es más común que le pongan como la representación del sobrecito, que es como un email. También esa figura representa que es el autor de correspondencia. Y después, como pueden ver, hay algunos que tienen varias adscripciones, como por ejemplo el doctor Yacamán, que tiene 1 y 2. Entonces eso es cuando los autores tienen o pertenecen a varias instituciones, o inclusive puede ser, como por ejemplo es el caso mío ahora, que aunque yo pertenezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, también pertenezco dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues pertenezco a la Facultad de Ciencias Químicas, y dentro de la Facultad de Ciencias Químicas también pertenezco al Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología. Entonces, dependiendo de si a un centro o o un departamento específico de la universidad o del instituto a donde pertenecemos, se le quiere también dar un, un empuje o un desarrollo en particular, a veces es conveniente que se enlista, por ejemplo, en mi caso, la Facultad de Ciencias Químicas lo ligan directamente al Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología, y entonces yo usualmente siempre pongo dos adscripciones, el de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el del Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología, el cual pertenece a la Facultad de Ciencias Químicas. Ya ahí nada más es que ustedes hablen con los directivos o con los grupos y sus colegas de investigación para detectar cuáles son los diferentes adscripciones que se van a tener. Claro, hay en muchas ocasiones, en México no es tan usual, quizá en el centro del país sí es más usual, en donde los profesores o los investigadores pertenecen no solamente a diferentes departamentos dentro de la universidad, sino que a varias instituciones distintas, que es mucho más común en el extranjero, que pertenezcan a un par de universidades, porque tienen adscripciones en ambas, etcétera. Entonces también es muy importante, y la adscripción determina básicamente dónde la persona, el coautor, ha hecho la investigación o ha obtenido fondos para hacer esa investigación, ¿sí? Y que aparte pertenece como miembro de esa institución. Por ejemplo, muchas veces nosotros conseguimos fondos de CONACYT o de algún fondo en particular, alguna secretaría, etcétera, y no vamos a ponernos como
pertenecientes a esa institución, CONACYT o la Secretaría, etcétera. Solamente donde seamos realmente, estemos laborando profesionalmente, pero sí es importante que pongan todas las instituciones en donde laboran y que sean relevantes para el artículo. Y esto les sirve a las instituciones mucho porque, por ejemplo, para aumentar en los rankings institucionales, rankings internacionales, perdón, los rankings hacen una búsqueda en particular de las universidades o de las instituciones y entonces filtran por la cantidad de artículos que se están publicando, y si nosotros no listamos una universidad en donde estamos obteniendo espacio, fondos y somos empleados de ahí, pues entonces ese artículo o producto en particular pues no le está contando a la institución porque pues no lo estamos listando como una adscripción nuestra o de alguno de nuestros colaboradores. Entonces es muy importante de una perspectiva administrativa que enlistemos de forma adecuada nuestras adscripciones, ¿sí? Y las enlistemos todas, las que sean relevantes. Con eso cierro la parte de autores, no sé si tengan alguna duda o comentario. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente sección, que es la sección del abstract, que como pueden ver todavía no llegamos a la parte del cuerpo del artículo. Estamos viendo un poco las subsecciones primeramente. No hemos llegado a ninguna de las secciones INRAD, pero el abstract, como lo mencionábamos ayer, es es una sección del artículo que es sumamente importante. Como lo mencionaba también Jaime, aparte del título, el abstract es una de las secciones del artículo que más visualizaciones va a tener. Entonces, el abstract debe de tener una característica fundamental, que es como si fuera una versión mini de nuestro artículo, ¿sí? El abstract tiene absolutamente todas las secciones INRAD, ¿sí? Dentro de esa versión pequeña de nuestro artículo, ¿sí? El abstract debe de ser claro, conciso, ¿sí? Pero también debe de acentuar las partes más importantes que nosotros queremos decir en el artículo. Por si alguien nada más lee nuestro abstract, asegurarnos de que se lleve la parte más importante para nosotros o básicamente la esencia del artículo, ¿sí? Por lo que obviamente en el abstract tenemos que incorporar pues la hipótesis que nos propusimos y con los resultados que obtuvimos, cómo probamos que esa hipótesis o es correcta o era una hipótesis que rechazamos, ¿sí? Entonces, la forma más simple de estructurar un abstract, aparte, pues obviamente como es una parte que es como un resumen del artículo, lo más recomendable es que se escriba al final, ya que tenemos todo el artículo estructurado y escrito, ¿sí? Hay muchas personas que lo escriben antes, simplemente son técnicas distintas. Yo recomiendo que lo escribamos al final. Si hicimos ya, porque mucha gente usa el abstract como estructura, como les menciono yo, la parte de hacerlo con estructuras mediante nuestras figuras. Entonces, si ya hicieron esa estructura con figuras, lo más interesante o lo más óptimo sería que usaran el abstract, que escribieran el abstract al final. ¿Por qué? Porque es como un mini resumen de cada una de nuestras partes, ¿sí? El abstract tiene como objetivo, pues, comunicar a la persona que está leyendo el artículo cuál es el contenido básico y esencial de una forma muy rápida. Porque como les digo, esta sección del artículo va a tener muchas más visualizaciones y va a ser leído por muchas más personas que el artículo
entero, ¿sí? De hecho, también, así como lo es el título, el abstract es también como una puerta a ver si nosotros mencionamos en el abstract de forma correcta los resultados de forma concisa en nuestras conclusiones, pues esto va a ser como un anzuelo para que el lector ahora sí lea alguna subsección del artículo o el artículo por completo, ¿sí? Entonces es muy importante que lo estructuremos de esta forma. Entonces, también hay que mencionar que los abstracts es una sección del artículo que yo creo que es uno de los que tiene más cambios de formato en diferentes revistas. Siempre es importante cuando vamos a publicar en una revista, ver cómo quieren el abstract estructurado. Por ejemplo, hay unas veces en cuestión de número de caracteres o número de palabras, es muy variable dependiendo de la editorial y la revista. Hay muchos que te piden inclusive abstract, me ha tocado de hasta 100 palabras nada más. Entonces, debe de ser una mini versión del artículo, ¿sí? Porque la estructura pues se debe de mantener. Hay unos artículos que te piden que el abstract sea un párrafo único, o sea, que lo escribas todo en un parrafito. Y en general, el abstract se escribe en pasado, ¿sí? Ahora, muchas veces las editoriales o las revistas nos piden que justamente como les dije que tenemos que el abstract tiene que ser una mini versión de nuestro artículo, les gusta que hagamos los abstracts divididos en donde tengamos el abstract mismo tiene su introducción, su metodología, sus resultados, discusión y conclusiones. Y lo tienes que eh, nombrar en el propio abstract. Introducción y se pone introducción, metodología, se pone la metodología, etcétera. Un resumen, ¿sí? Pero ya depende ahí el formato en particular que la revista requiera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura general? Que ya se los mencioné más o menos. Aunque depende del formato de revista, siempre lo más importante es poner dentro de nuestra introducción cuál es el principal problema o brecha de conocimiento que nosotros vamos a abordar, cuál es el objetivo de la investigación. Esa deben de ser la primera oración o a lo mucho las primeras 2 oraciones del abstract, ¿sí? Después, una vez que se describe esa brecha de conocimiento y esa problemática que estamos abordando, se va a describir también en un par de oraciones cuáles fueron los métodos que empleamos de forma muy puntual, ¿sí? No vamos a describir toda la metodología, sino, por ejemplo, si utilizamos microscopía electrónica o si utilizamos alguna metodología de biotecnología o si estamos en el área de administración, si utilizamos alguna metodología en particular para analizar nuestros datos. Entonces, ahí es donde debe de ir para que el lector se dé una idea de cuáles son los métodos más importantes que utilizaron para llenar esa brecha de conocimiento. Y a su vez, también esta es una sección en donde también es un anzuelo para si alguien anda buscando ya más a detalle qué metodología seguir en su propia investigación, pues que ellos vayan y lean a detalle nuestra sección de métodos del artículo, ¿sí? Después, es la sección pues, que ahí me gusta poner más abultada en el abstract, que son la parte de resultados. Entonces menciona los resultados más relevantes que obtuviste, de forma, pues, siguen siendo de forma concisa. Y al final siempre es importante concluir, tener una conclusión. La parte de resultados también, se discute mínimamente, ¿sí? Mencionas un resultado y los resultados más relevantes puedes compararlo indirectamente con lo que ya se ha hecho en la literatura o puedes ver cuál es la diferencia, puedes resaltar cuál es la diferencia de tus resultados con lo que se ha obtenido en la literatura y finalmente concluimos cuál es lo más relevante y
terminamos siempre el abstract con una oración al final en donde se pone en contexto nuestros resultados. Nuestros resultados, cómo aportan la línea de investigación, abren nuevas líneas de investigación, se puede utilizar por otros, en otras líneas de investigación o por otros colegas, cómo avanza los resultados que nosotros estamos contribuyendo, cómo avanza la ciencia dependiendo de un contexto. Esa es la forma de cerrar un abstract en general y se cierra también de forma pues relativamente general, ¿sí? También algo que es importante es que en estas conclusiones describan de distinta forma, se describen de distinta forma tanto en el abstract como en la introducción y en las conclusiones, ¿sí? A veces tendemos a querer poner lo mismo en el abstract y luego en la introducción y en las conclusiones, entonces sí hay que ver la forma de que no sea exactamente lo mismo o decirlo en diferentes palabras, porque como lo vamos a ver más adelante, tanto el abstract tiene una conclusión como la introducción siempre al final lleva una conclusión para ya empezar a hablar de los resultados y en las conclusiones volvemos a concluir, ¿sí? Entonces, y lo vamos a ver eso más adelante, pero siempre hay que ver cómo ponemos cada una de estas conclusiones de forma en la que no se vea como que estamos repitiendo con las mismas palabras lo mismo, ¿sí? Ahora, algo muy importante que muchas veces tendemos a hacer es que como queremos hacer que nuestro abstract pues sea de mucho impacto, a veces pecamos de incluir alguna conclusión o información como dando una perspectiva muy optimista o concluyendo algo que realmente no abordamos en el artículo, ¿sí? Entonces, eso causa una muy mala impresión al lector, a los revisores que nos van a revisar el artículo. Entonces es importante que recuerden, el abstract es una versión mini de lo que decimos en el artículo, ¿sí? No es una sección en donde nosotros estamos siendo muy optimistas y abarcando conclusiones que realmente no abordamos dentro del cuerpo del artículo, ¿sí? Ahora, aunque hay casos muy particulares en donde el abstract sí lleva bibliografía, en general, en el 90 y tantos por ciento de las veces que me ha tocado publicar a mí y ver los formatos de las revistas, el abstract no lleva citas bibliográficas, ¿sí? En general, el abstract es solamente un párrafo que no se cita. Y pues les pongo aquí algunos ejemplos de abstracts. Yo creo que es mucho más didáctico que ustedes en sus respectivas áreas del conocimiento, pues pongan en contexto lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, hagan un ejercicio en donde ustedes lean un artículo que estén actualmente enfocados en lectura y vean cómo el abstract es una versión mini y traten de encontrar cada una de las partes en el artículo de lo que se está diciendo en el abstract, ¿sí? Ahora, obviamente, pues no todos los abstracts son perfectos que se publican, ¿verdad? Hay veces que se le pasa a los editores y a los revisores y no se escribe un abstract con esas características, pero en general un buen abstract es lo que debe de llevar, ¿sí? Por ejemplo, aquí si leemos así nada más súper rápido este ejemplo, podemos ver que al inicio, por ejemplo, en este journal que es la revista Cell, que es una de las revistas más importantes a nivel global, podemos ver que aquí sí tiene citas, ¿verdad? Por ejemplo, primero lo citan aquí la bibliografía, lo cual es bastante no es común, ¿sí? Pero pueden ver aquí que, por ejemplo, el autor cita primeramente
la problemática, ¿sí? Que se tiene en cuestión de qué es lo que no se ha hecho. Después usa la palabra que se sabe poco sobre la presencia de un tipo de células, ¿sí? Lo cual continúa con la problemática ahora de una perspectiva más específica, ¿sí? Y luego en donde dice que se sabe poco de esto y luego ya va rotundamente a describir sus resultados, en donde dice, en cada uno de estos casos, nosotros demostramos y empieza a enlistar los resultados, ¿sí? Y pueden ver ustedes que no tiene una sección muy marcada de metodología, pero cada uno de los resultados, ustedes pueden ver que aquí hace algunas referencias a, por ejemplo, el número de pacientes que utilizaron, que es algo muy importante de su metodología, ¿verdad? Algunas técnicas que utilizan por ejemplo, aquí con esta visualización con este tipo de proteínas. Entonces mencionan algunas de las técnicas más particulares, ¿sí? Entonces mezclan resultados con la metodología. Y al final, como pueden ver, hace una conclusión, ¿verdad? En donde pone sus resultados en contexto, donde dice, al entender nosotros datos en particular que se describieron, ¿sí? En general, este es el contexto que ponemos para la población, lo cual es de importancia para el manejo de la pandemia de COVID, ¿sí? Entonces, pone sus resultados en contexto de esto, cómo va a ayudar a un área del conocimiento, en este caso el manejo de la pandemia del COVID, ¿sí? Entonces, recuerden siempre cerrar su abstract poniendo en contexto sus resultados, ¿sí? Ahora, podemos ver este abstract, pues es relativamente, pues bueno, es de tamaño medio, han de ser unas 200 palabras más o menos. Este abstract, también lo podemos analizar un poco. Por ejemplo, esta es una revista que a mí me gusta mucho, que es la Chemical Engineering Journal, en donde aquí aparte, ya se los había mostrado antes, pues tiene este abstract gráfico en donde no solamente hacemos un abstract, sino que nos piden una figura que no tengamos o que complemente al abstract escrito y que sea mucho más claro lo que están ellos describiendo. Pero de nuevo aquí mencionan la problemática, ¿sí? O el conocimiento o la brecha de conocimiento que aportaron. Después mencionan toda la metodología. Aquí la metodología es mucho más extensa junto con los resultados. Y recuerden que al final cierran también. Por ejemplo, estos resultados sugieren que bla, 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 ¿verdad? Y que va a ser una aportación para una área particular del conocimiento o varias áreas del conocimiento. Entonces, como pueden ver, en general, esa es la estructura que tienen los abstracts. Finalmente, podemos ver que algunas características que podemos mencionar también adicionales de los abstracts es que recuerden que al ser el abstract una versión mini del artículo y al ser el abstract una sección que muchas personas solamente van a leer esa parte de su artículo, va a ser una de las más vistas. Entonces, recuerden que el abstract debe de ser una parte del artículo que se sustenta sola, ¿sí? No podemos en el abstract decir cómo podemos ver en la figura tal, donde la persona que está leyendo tenga que ir al cuerpo del artículo y que no esté mencionado explícitamente ahí, ¿sí? Entonces, el artículo es una sección, es una mini versión del artículo que se debe sustentar solo, ¿sí? Ahora, también la razón de ser esto es que en la mayoría de las plataformas, como los artículos, si no se publican en versión open access, pues solamente, y tienes que tener una suscripción a la revista, las revistas publican solamente el título y el abstract, ¿sí? Entonces, para que el lector, pues, decida si quiere adquirir el artículo
o si quiere accesarlo en caso de que tenga una suscripción. Entonces, por eso es una sección que debe de estar sustentado, debe de contar una mini historia de tu artículo de forma independiente, ¿sí? En algunos casos, como le menciono, el abstract sustituye la lectura completa del artículo. Entonces, hay que incluir las secciones más importantes que queremos que el lector se lleve de lo que nosotros estamos reportando, ¿sí? Recuerden que debe ser conciso, debe tener un lenguaje relativamente familiar para que pues el lector se anime a leer el artículo de forma completa o alguna sección de la misma. Recuerden que el artículo más recomendable no es una regla fija, pero usualmente cuando lo escribimos al final creo que el resultado del abstract es mucho más eh, exitoso, ya que una vez que ya escribimos todo el artículo, pues ya tenemos esa visión completa de lo que escribimos y ahora sí ya nada más queda incluir las partes que queremos nosotros resaltar de nuestro artículo. No, al igual que en el título, no incluyan abreviaciones ni acrónimos, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar una abreviación, lo más recomendable es que no incluyan la abreviación en el abstract, solamente pongan el término completo. Ya después en el cuerpo del artículo pueden, la primera vez que usan la abreviación, escriben el término completo, lo abrevian y luego ya en el resto del artículo pueden ustedes usar la abreviación. Ahora, si en el mismo abstract ustedes van a mencionar 2, 3, 4 veces el mismo concepto largo, entonces ahí sí pueden ustedes poner el concepto largo, la abreviación entre paréntesis y luego ya durante la escritura del abstract pueden usar la abreviación, ¿sí? Ahora, solamente que una vez que ustedes escriban el artículo, la primera vez que mencionen ese mismo término, en el artículo también lo tienen que poner por completo y la abreviación y luego ya pueden utilizarlo en el resto del artículo. No, no se vale que lo mencionen solamente en el abstract y luego no se mencione a qué se refiere esa abreviación en el cuerpo del artículo, ¿sí? Recuerden que el abstract, después del título, como se lo menciono, es una oportunidad para atrapar al lector, pero también puede significar, como mencionaba Jaime ayer, que es una predisposición para la forma en la que el revisor, una vez que mandemos nuestro artículo a ser sometido para revisión, que se forme una evaluación desde un inicio, mala o buena, ¿sí? Entonces, usualmente la regla es que si tienes un buen abstract, usualmente lo prosigue un muy buen paper con una excelente conclusión. Así que hay que esmerarnos. Si ya le invertimos tanto tiempo al artículo, el abstract debe de quedar perfecto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Adelante, Ed Herrera. Sí, doctor, buenos días. Disculpe, solamente una duda. Para la cuestión de los Graphical Abstract, ¿hay alguna herramienta de acceso gratuito que pueda recomendar? Porque yo he visto que existe, pero en algún momento consulté y pues representaba un costo, pero creo que no sé si tenga ese dato. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hagamos figuras, pero las figuras hay muchos herramientas que pueden utilizar. Por ejemplo, hay muchos alumnos o inclusive nosotros que nos hemos vuelto bastante pues expertos en herramientas como PowerPoint. PowerPoint es una muy buena herramienta para hacer figuras. Es bastante versátil
cuando pues le sabemos, ¿verdad? Y bueno, es una herramienta de Word. También hay algunas herramientas que les voy a buscar algunas opciones. Yo desconozco porque yo, pues a mí me gusta mucho utilizar Adobe, Illustrator. Entonces, porque pues a mí me enseñaban a usar esa herramienta desde que estaba en el posgrado. Y entonces, pues, de aprender otra herramienta, prefiero pagar Adobe por mi cuenta y utilizarlo en mis artículos. Es un programa que sí es costoso y antes era un poquito más fácil como que comprar la licencia y compartirla con tus alumnos o tu grupo de investigación, pero ahora con toda esta parte de que controlan todo con la nube y que todas los accesos están ligados al internet. De hecho, algo que no me gusta de Adobe es que tienes que abrir Adobe, por ejemplo, si te vas a subir un avión y quieres o no vas a tener acceso a internet y se te olvidó abrir Adobe antes este, de, pues, de subirte al avión para utilizarlo, no te deja usarlo. Entonces eso no me gusta mucho de, de la herramienta, pero pues en general a mí la herramienta de Adobe, Illustrator o Photoshop de Adobe son las que yo utilizo. Entonces voy a preguntar a ver qué otras herramientas pueden usar. Mis alumnos, hay algunos que tienen versiones de Adobe Illustrator viejitas, cuando se podían tener acceso más simple a ellas, y utilizan eso, o muchos alumnos también utilizan PowerPoint. Adelante, Jaime. Ok, muy bien. Muchas gracias. De nada. Sí, gracias. Buenos días a todos. Estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaste sobre el tema del abstract. Yo quisiera agregar una experiencia diferente, por decirlo de alguna manera. Tengo contacto o acceso a tutoriales del IEEE. Para quienes son de otras áreas, IEEE es el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica más grande a nivel mundial, más de 400,000 miembros en todo el mundo. Entonces, bueno, pues entre otras cosas tienen tutoriales sobre este tema, y a mí me gusta mucho cómo explican, en particular en el tema del abstract, que tiene que ver con lo que ya dijiste, pero lo dicen de una manera muy, muy contundente, aunque también es cierto, cuando decías pueden revisar abstract y van a encontrar que no todos se ciñen a estas características, y no por eso te lo van a rechazar. Pero creo que estas recomendaciones, estos tips que a través de este curso se tienen, como otros cualquiera que pudiéramos recibir, pues son eso, para ver qué nos llama la atención, en qué estamos de acuerdo, considerar que lo está diciendo un experto y tratar de tomarlo en cuenta, aunque desde luego cada revista pues tiene a veces muy explícitamente, ¿cómo se llama? La sugerencia de cómo quiere que se presenten las cosas. Pero bueno, yendo al grano, en el IEEE te dicen, en IEEE normalmente son 250 palabras, a renglón seguido, un solo párrafo, y en los cursos que yo he visto de ellos te dicen, en el abstract hay que dar respuesta a 4 preguntas. Hay que buscar cómo hacer una redacción, parafrasear para que se enlace, ¿no? Y las 4 preguntas es, primero di qué hiciste, luego, ¿por qué lo hiciste? Tercero, ¿en qué medida como lo hiciste tiene una aportación original? Y la cuarta pregunta es contestar a decir, ¿y lo que hiciste en qué medida aporta al conocimiento científico o al avance tecnológico del área en la que tú te encuentras? Insisto, yo pues revisando abstract, pues no todos se alinean a eso, pero a mí me parece una manera muy lógica, insisto, tiene que ver con lo que ya dijiste, pero recordándote este tutorial, decir qué hiciste, por qué lo hiciste, en qué medida es original como tú abordaste el artículo
Y cuarta, ¿qué beneficios se tendrán con el avance científico o el avance tecnológico que tú estás pudiendo concluir de tu trabajo? Creo que es una forma muy lógica, muy interesante para atraer al lector, para atraer al revisor y que las posibilidades del artículo se amplíen. Entendido como, primero, que sea bien visto por el revisor y después ya publicado, pues que atraiga más gente, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Gracias, Rubén. Muy bien, Jaime, excelente. Sí, de hecho, esas preguntas son las adecuadas y podemos ver que, como lo vimos en secciones pasadas, cuando les daba un poquito la parte de la estructura IMRAD, cada una de esas preguntas que haces, pues está ligada a una de las secciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hicimos? Pues es la parte de introducción. Después, ¿cómo lo hiciste y cómo es diferente? Pues está ligado a la parte de la metodología y la parte un poquito de resultados. Y después, para decir cómo hay ese avance, o cómo tus avances figuran dentro de, o quién se beneficiaría, pues está también dentro de, ya una vez que enlistaste las secciones más importantes de tus resultados, ya después la parte de conclusión. Muy bien, entonces lo podemos ver desde ambas perspectivas, desde hacer una mini versión de cada una de nuestras secciones, como también asegurarnos que estamos respondiendo a esas preguntas, porque al final de cuentas, pues ese es el objetivo de publicar un artículo científico, ¿verdad? En general, contestar esas preguntas que mencionas y que de hecho es una forma muy relevante y muy lógica, como mencionas, de estructurar tanto tu artículo o cada una de las secciones de tu artículo como el abstract. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Jaime. De nada. ¿Alguna otra contribución o pregunta? ¿O avanzamos con la siguiente sección? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver la parte de estructuración de la introducción y creo que va a ser la sección con la que vamos a concluir el día de hoy. La introducción es nuestra primera sección de esa estructura IMRAD de la que tanto les he estado hablando. Y la introducción es la primera parte del cuerpo del manuscrito, ¿sí? La introducción es en donde tú buscas proveer a la persona que está leyendo tu artículo la suficiente información o contexto para, en base a eso, ellos evaluar y entender los resultados que vas a en la sección siguiente comentarles, ¿sí? Aquí, como ya lo mencionamos un poquito en el abstract, tienes que demostrar cuál es el propósito y la importancia, más que nada decir por qué llevaste a cabo, como esa pregunta que menciona ahorita Jaime, por qué llevaste a cabo estos experimentos para probar estos resultados, ¿sí? Es como si escribiéramos un marco teórico, que también lo llaman mucho en las áreas de ciencias sociales, más que en las áreas de ingeniería y ciencias exactas, pero al final de cuentas ese marco teórico debe de ser parte de tu introducción, ¿sí? También una parte importante que hay que considerar es que la introducción es la única parte que se escribe en presente, ¿sí? En el artículo. Entonces, la introducción se escribe en presente y la pregunta esencial que se tiene que contestar es ¿por qué nosotros estamos haciendo esta investigación y por qué la estamos reportando? Ahora, me gusta mucho esta frase de Eurípides, donde, como les menciono, es la primera parte de nuestro artículo. Ya si pasaste el abstract y el título, es la primera parte del cuerpo del manuscrito. Entonces,
si tenemos un mal comienzo o tenemos una introducción mala, pues entonces al lector le va a saber a que vas a tener un mal final, ¿sí? Entonces es importante que tengamos un buen comienzo. Aparte, a mí me gusta pensar que la introducción es como cuando das una plática, y entonces es cuando tiene que ser, especialmente la primera parte donde enlistas el problema, etcétera, que vamos a ver ahorita, debe de ser escrita de forma, pues, relativamente ligera, ¿sí? Porque todos cuando estamos escuchando hablar a alguien o que vamos a una conferencia o que vamos a leer algún artículo científico, cuando desde un inicio sientes que están usando un lenguaje que desconoces por completo. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando hay conferencistas o que das una plática y que para como tratar de apantallar, este, te ponen una fórmula química, ¿no? Que aunque la conoces, ya tu cerebro dice, oye, si este es el inicio, pues va a estar súper pesado el, el, la plática, ¿no? O el artículo que voy a leer. Entonces, por eso usualmente estructuramos nuestras pláticas, los buenos conferencistas, lo estructuramos como llevando de la mano y es como, va en orden de complejidad, ¿sí? No al revés, de que lo más complejo y luego terminas con lo más simple. Entonces, eso hace que el lector pues empiece a sentir cómodo porque pues está entendiendo todo y entonces eventualmente se siente confiado y siente ese sentimiento de que pues es un buen comienzo y que probablemente vaya a ser muy interesante lo que va a leer y encontrar, ¿sí? Entonces, es muy importante que la introducción comencemos con términos generales, enlistando problemáticas, que pues sea afín a muchos de nosotros y que pues realmente es el objetivo de escribir, de abordar una problemática en particular. Entonces, ¿cuáles son algunas reglas no escritas, verdad? O tips para una buena introducción. La primera regla, pues como les digo, tiene que ser oraciones enfocadas a presentar de forma clara la naturaleza, el contexto y la relevancia de la problemática, ¿sí? Esta es la parte en donde nosotros, al escribir también de forma sencilla, le estamos dando esa confianza al lector, de que pues lo pueda entender mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de si vamos a hacer si vamos a reportar resultados que tienen que ver, por ejemplo, ahorita en Monterrey que estamos sufriéndola bastante, si estamos haciendo una experimentación sobre reciclaje de agua, ¿verdad? Entonces, pues la problemática debe estar enfocada a, pues, la problemática de la escasez de agua a nivel mundial, ¿verdad? Es algo que nos podemos relacionar mucho, o que inclusive si no lo vivimos, es algo que podemos imaginarnos. Entonces es una lectura bastante simple, en donde estamos presentando el problema de forma general, para después presentarlo a lo mejor ya de forma un poco más particular, ligado a nuestros resultados, pero estamos empezando el artículo de una forma sencilla que le da al lector cierta confianza y cierta, pues, que el artículo va a ser, se puede decir en forma coloquial, relativamente amigable, ¿sí? Después es importante que revisemos el estado del arte de la línea de investigación para poner al lector en contexto. Ahora, una vez que nosotros planteamos la problemática, de nuevo, de forma relativamente sencilla, a lo mejor de forma un poco más técnica, empezamos a enlistar otros grupos de investigación que han abordado esta misma problemática, ¿sí?
y cuál es el estado del arte de hasta dónde han llegado estas investigaciones en resolver este problema, ¿sí? Aquí es donde nosotros mencionamos algunas metodologías relevantes que se han utilizado para resolver esta problemática, ¿sí? En algunos casos particulares enlistamos una serie de métodos y luego podemos empezar a describir un poco más a detalle algunas metodologías que están más ligadas a lo que nosotros escogimos para tratar de abordar esa investigación, ¿sí? Después, en la introducción, una vez que empezamos a desglosar cuáles son los métodos que se han utilizado, se deben de mencionar en la parte de la introducción cuáles son los resultados más relevantes que se han presentado o que se han logrado en diferentes investigaciones, y después mencionamos algunos de los resultados que nosotros obtenemos en esta investigación y que aportan a esta línea a esta solución del problema. Ahora, en esta sección se enlistan los resultados de forma muy general, ¿sí? Solamente es como si fuera un spoiler, ¿sí? En el cine. No estamos presentando los resultados de forma detallada como se muestran ya en la parte de resultados, sino que estamos dentro de esta parte introductoria en donde ponemos en contexto la línea de investigación, los avances, lo que se ha hecho. Después ponemos los resultados más relevantes y de forma muy concisa que nosotros estamos aportando en nuestra investigación. Ahora, si hay alguna investigación de nuestro grupo que se haya realizado previo y que sea como un precedente para lo que hemos utilizado ahora, para lo que se reporta ahora, a lo mejor una técnica que ya hemos utilizado anteriormente o algunos resultados previos que abonan a sustentar los resultados que obtenemos nosotros, es muy útil incluirla dentro de este marco teórico que estamos nosotros desarrollando, porque aparte, tanto al revisor como al lector, de nuevo, le da un poco más de confianza de que tus resultados van a ser confiables. ¿Por qué? Porque es una línea que tú ya previamente has desarrollado y que previamente te han revisado pares, ¿verdad? Lo que básicamente lo que significa, ¿sí? Entonces, resultados de investigación de tu grupo, de tus colaboradores donde participaste, es muy importante incluirlos en la introducción, ¿sí? Como parte de ese contexto. Ahora, los resultados deben estar mencionados en general, como estos spoilers, desde el abstract y en la introducción, ¿sí? No hay que esperarse a decir los resultados más relevantes hasta los resultados o la discusión, ¿sí? Porque recuerden que a medida que vamos avanzando en esta línea, título, abstract, introducción, son filtros en donde los lectores, cada vez en la sección se lee menos, ¿sí? Entonces, siempre hay que aventar los resultados más relevantes que nosotros tenemos en el abstract y luego en la intro, ¿sí? En la intro hay que siempre mencionarlos, aunque sea una introducción de contexto, dentro de ese mismo contexto estamos nosotros mencionando ese spoiler de los resultados que vamos a describir después en la sección de resultados, ¿sí? Recuerden que si no es nuestro artículo, no es una novela en donde tenemos que llegar a un clímax o una película de suspenso donde estás llevando al lector a decir, oye, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Sí? En la ciencia es, dímelo cuanto antes, yo quiero saber con la mínima cantidad de tiempo, porque recuerden que hay millones de artículos publicados en donde lo que más queremos saber cuando estamos desarrollando una investigación es tener la máxima información lo más pronto posible y lo más, de la forma más sencilla, ¿sí? En donde digamos, voy a usar esta metodología porque este autor hizo esto y porque le dio esto y esto va a ser útil para mí.
o voy a desarrollar esta metodología porque primeramente tengo que obtener este resultado para después yo abonar experimentos adicionales basados en este resultado que yo tengo que desarrollar previamente. Entonces, lo más rápido posible hay que soltarlo, ¿sí? Hay que soltar los resultados que tenemos, tanto en la sección de introducción como en la sección del abstract. Inclusive, tenemos que, recuerden que nuestro título debe de incluir la parte más importante de lo que nos estamos enfocando, ¿sí? Finalmente, recuerden que en la introducción también tenemos que concluir, ¿sí? Entonces, nuestra introducción es de nuevo como un abstract mucho más largo, ¿sí? Debe de incluir el contexto, un spoiler de los resultados, la problemática, y también tenemos que concluir y poner en contexto nuestros resultados como una conclusión, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el abstract, cómo abonan estos resultados que les acabamos de mencionar al desarrollo de nuevas líneas de investigación, al desarrollo de nuevas tecnologías y también ponerlo en contexto de para quién es útil, ¿sí? Estos resultados que vamos a presentar a continuación y que ya mencionamos previamente con este spoiler, ¿sí? Y de nuevo, dentro de estas conclusiones, también tenemos que presentar un cierre, como les menciono, de la relevancia del trabajo, ¿sí? Entonces, esta es la parte de la estructura que debe tener más o menos la intro, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sé que mencioné varias cosas, no sé si quieran, si tengan alguna pregunta. Muy bien, entonces, como datos adicionales, hay que ver que cuando estamos escribiendo una introducción, ¿por qué nuestra introducción es como una brújula, ¿sí? Lo podemos comparar. Entonces, esa brújula nos tiene que ubicar dentro de un contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante primeramente escribir el problema en la introducción? Pues bueno, porque la introducción, como es una brújula que nos lleva a ubicar los resultados que vamos a reportar, pues esta problemática que nosotros vamos a poner al comienzo, estamos diciendo, bueno, nuestros resultados o están enfocados en este contexto científico a resolver esta problemática en particular, ¿sí? Nos dice esa famosa pregunta que mencionó también Jaime, que es ¿por qué estás haciendo o por qué estás reportando esta investigación? ¿Sí? Si nosotros en nuestra introducción y obviamente en el abstract también no planteamos de forma clara el problema, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esos experimentos y por qué los estamos reportando? Entonces, pues, ¿por qué el lector seguiría leyendo el artículo si no sabe ni siquiera estos resultados, qué es lo que solucionan, ¿sí? No estamos ubicándolo dentro de ese famoso contexto, ¿sí? Entonces, el problema es también, de nuevo, como un anzuelo para que el lector quiera seguir leyendo y vea cuál es la solución que están proponiendo, ¿sí? Si ellos ven que es una problemática de escasez de agua, pues entonces, oye, ¿cómo resuelves esa escasez de agua, verdad? Si es una problemática de desarrollo de una vacuna para la problemática del COVID, ¿verdad? Entonces, oye, ¿cómo estás solucionando esta problemática del COVID? ¿Cómo estás desarrollando esta vacuna? ¿Sí? Y la problemática puede ser muy específica, como podemos poner una problemática de escasez de agua, también podemos poner una problemática de escasez de agua debido a que a lo mejor no estamos recuperando aguas de riego, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución a esa escasez de agua y a esa otra problemática que
es que no estamos recuperando el agua de riego, por ejemplo, o el agua de las industrias. ¿Por qué no la estamos tratando para volverla a utilizar? Entonces ahí son un problema dentro de otro problema, ¿sí? Y luego, por ejemplo, también podemos tener un problema dentro de un problema, otro problema, poniendo en ejemplo la escasez de agua, la falta de, ¿por qué no lo estamos solucionando con la recirculación de agua de las industrias? Y después a lo mejor una problemática en particular de una técnica, ¿verdad? De recirculación o de recuperación de aguas tratadas. Una problemática muy específica técnica de la metodología. Esa es otra problemática que podemos resolver, ¿sí? Entonces, la introducción te lleva de la mano para decirle al lector cuál va a ser la solución que vas a proponer con los resultados que me vas a reportar, ¿sí? Entonces, una vez que mencionamos la problemática, entonces, ¿por qué tenemos que incluir ese contexto que ya lo mencionamos un poco? Entonces, el contexto en la introducción es como si estuviéramos describiendo el camino que vamos a seguir y la importancia de ese contexto que, que dice cuáles son los caminos que vas a seguir. Una problemática. A ver, creo que alguien tiene ahí prendido un micrófono. Cuando alguien tiene, cuando alguien está desarrollando el contexto y la metodología, entonces dijimos, ese es nuestro problema, entonces, ¿cuál va a ser el camino que yo voy a abordar para resolver ese problema? ¿Sí? Y cómo lo han hecho los demás y por qué estoy escogiendo este camino en particular. Entonces, aquí es donde ese contexto y metodología, pues, tiene lógica, ¿sí? Entonces, por eso les menciono que en la introducción debemos de incluir las metodologías o una serie de metodologías que se han utilizado actualmente, qué resultados han obtenido y luego después por qué nosotros vamos a escoger una metodología en particular, por qué escogemos ese camino y después que obtuvimos que escogimos ese camino y que lo recorrimos, cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Esa es la parte de la introducción, ¿sí? Si ustedes son capaces de en la introducción poner al lector en contexto de la problemática, lo que se ha hecho previamente en cuestión de métodos y resultados que se han obtenido, por qué escogiste esta metodología y cuáles son los resultados que obtuviste, eso hace que tu introducción pues sea muy buena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la introducción, como se le llama, ¿sí? Se debe determinar con el término del camino, ¿sí? Recuerden que les dije que tienen que incluir, que tienen que concluir dentro de su propia introducción, ¿sí? Es como un abstract alargado, ¿sí? ¿Qué se obtuvo? ¿Cuáles fueron los aprendizajes que obtuvimos? ¿Cuáles fueron las soluciones que se obtuvieron a esa problemática con esa metodología que escogimos? ¿Sí? Y después decimos lo relevante que son los resultados que obtuvimos y finalizamos con la reflexión que les menciono sobre quiénes pudieran ser los usuarios de estos resultados, qué tecnologías nuevas se pueden desarrollar, qué líneas de investigación se abren, etcétera. Es una reflexión al final de tus resultados en contexto y tus resultados cómo se utilizarán quizá en el futuro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros describimos la metodología, es importante que dentro de esa metodología, cuando nosotros concluyamos, hay que poner en contexto que esa metodología nos sirvió de cierta forma para llegar a alcanzar el camino. Entonces, dentro de los resultados, dentro de las conclusiones que tenemos en esa introducción, también tenemos que decir esa metodología, cómo nos ayudó a alcanzar esas soluciones que después ponemos en contexto, ¿sí? Entonces, recuerden que a veces la introducción suena un poquito como un abstract, pero es un abstract muy extendido donde nos podemos nosotros enfocar en ciertas áreas que nos interesen y dar mucho más contexto de por qué, cómo y
los resultados que obtuvimos como son de relevancia, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Doc, yo tengo nada más un comentario. Buen día. Con respecto al final, puede darse también como una perspectiva de trabajo a futuro, ya que también estamos dando la apertura de trabajos previos. Tal vez es un trabajo con mucha continuidad o con una gran amplitud. Entonces, al final también se puede poner en esta reflexión una perspectiva o el potencial posible de esta investigación. Definitivamente. O sea, al final de la introducción, en las conclusiones, también muchas veces, obviamente, ningún artículo está completamente terminado, ¿verdad? Todos los artículos reportamos resultados y con esos resultados, pues surgen muchas dudas, ¿verdad? Entonces, también es importante esta sección, qué bueno que lo mencionas, en donde ya desde un inicio tú le estás diciendo al revisor cuáles son algunas áreas que tú estás consciente que surgen estas preguntas y que estás consciente que, bueno, y concientizar también al revisor de que estos resultados, pues son resultados, que son líneas de investigación y son experimentos que obviamente los resultados te dicen que sería interesante abordarlos, pero que no son parte de esta historia que estás contando, ¿sí? Como que cierras con esos resultados y das una perspectiva futura. Entonces, también es un arma de doble filo porque muchas veces el revisor a lo mejor no había pensado en eso y te puede decir, ah, bueno, pues estaría interesante abordarlo, ¿verdad? Y que te pide algunos experimentos adicionales. Pero en general yo pienso que, bueno, todo nunca sabes cómo te va a ir con un revisor, ¿verdad? Pero en general yo pienso que cuando tú cierras y haces este tipo de reflexión, el revisor o inclusive el lector, se queda con un muy buen sabor de boca porque terminaste tu historia y ellos dicen, ah, mira, esta es una nueva línea, que inclusive algún alumno de posgrado o algún profesor dice, oye, vamos a utilizar estos resultados y vamos a ver qué sucedería con estos experimentos o esta investigación que está proponiendo este autor, ¿verdad? En donde, por ejemplo, si dices, oye, yo llegué hasta aquí, entonces, para ver algunas otras implicaciones de estos resultados, pues estaría interesante, y mencionas la perspectiva futuro, que ya después tú mismo vas a retomar dentro de tu grupo de investigación o que le das la oportunidad a otros grupos de investigación que también retomen y que sigan construyendo en base a tus resultados. Y eso pues obviamente te asegura muy probablemente una cita a tu artículo. Entonces, sí es muy importante incluir ese tipo de reflexiones, tanto en la intro como en la conclusión. No tanto en el abstract así de perspectiva futuro, porque pues por la cantidad de palabras que te restringen, pero definitivamente en la introducción y en la conclusión es muy importante cerrar de esa forma y también dar una perspectiva. Muy, muy bien, Adriana. Sí, como un coming song, igual siguiendo la línea de películas, como nos decía, como continuará. Exactamente. Y como también nos comentaba el compañero Jaime, es una aportación en la trascendencia del trabajo. Así es, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Alguien tiene levantado la mano, pero no veo quién es. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿Qué tal? Buenos días. Oscar Cruz, del Tecnológico de Fresnillo, Zacatecas. Una cuestión que quisiera poner en la mesa. En algunos artículos, doctor, algunos autores ponen al final de la sección de la introducción como un tipo guía para los lectores
en donde se menciona que la sección número 2 trata sobre los materiales y métodos, la sección número 3 plantea los resultados, en la sección número 4 se hace la discusión y en la unidad y en el apartado número 5 se hacen las conclusiones. ¿Eso qué tan conveniente es manejarlo en términos generales, doctor? Muchas gracias. No te entendí bien la primera parte. Es en la parte de la introducción, me dices. Sí, en la parte de la introducción, casi cuando finaliza la sección de introducción. Sí, mira, ahí ya es una cuestión más de técnica, digo, de estilo, ¿sí? Eh, Obviamente, si la revista te lo pide, pues lo tienes que hacer, pero también lo puedes hacer tú de forma en particular porque es tu estilo. Y lo veo yo un poco como cuando vas a dar una plática y que tú dentro de tus primeras diapositivas dices, en esta plática les voy a presentar la introducción, la metodología, la bla, 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 ¿no? La hipótesis, etcétera. Entonces pones todas tus secciones de tu plática. Ya es cuestión de estilo, ¿sí? Hay personas que cuando escriben eso es como eh, les da como tanto al escritor como al lector, les da como pues no sé, como una parte de confianza para seguir escribiendo cuando estás leyendo. No lo veo mal para nada, pero en lo particular a mí no soy de esa, no me gusta, ¿sí? Obviamente si lo leo, pues no es como que me disguste, pero yo utilizarlo personalmente, no es algo que me guste como estilo, así como a mis alumnos siempre les digo que, eh, y fíjate, a mí porque me lo decían mis ex asesores, ¿verdad? Me decían, si una plática necesita que le digas que vas a dar una introducción y no es lógico que, aunque no le digas que estás en la introducción, si no es lógico que sigues en la introducción, y si no es lógico que ahora estás en la metodología, y si no es lógico que ahora estás en los resultados y en la discusión, pues entonces no estás dando una buena plática, ¿verdad? Pero pues nunca está de más decirle a la persona, también porque muchas veces, por ejemplo, amigos que a lo mejor no son del área, que son de áreas un poquito distintas, en ciencias sociales, por ejemplo, que tienen un poco más al diseño, a ciencias de la comunicación, dicen, es que cuando no les dices, por ejemplo, yo una vez les mencioné eso y les digo, cuando no les dices, la audiencia está estresada porque no sabe, o sea, dentro de esos sentimientos a lo mejor que no expresamos, pero que sentimos en el cuerpo, dices, no sabes en dónde vas. Entonces, si tú no le dijiste a esa persona que tienes 50 slides o que tienes 5 secciones y no le dices en cuál vas, estás generando esa ansiedad de que no sabes cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? O cuánto tiempo ha pasado. Entonces, este, en pláticas lo veo a lo mejor un poco más relevante, inclusive, por ejemplo, se ha visto que cuando tú estás llevando a la persona que en la misma diapositiva de tu presentación le dices en qué parte vas cuando ya casi vas a acabar, ¿verdad? Pues le das pues no generar estrés en la persona y sabe perfectamente cuánto tiempo falta, ¿no? En los artículos no creo que sea tan relevante, como tampoco creo que es relevante en las presentaciones, pero tiene más lógica. En los artículos no creo que tenga tanta lógica, en especial porque, pues, ya sabes, en todas las secciones, pues lo puedes rápidamente ver y ver todas las secciones. Ahora, quizá a lo mejor si quieres plasmar una estructura muy general de tu artículo en donde digas, en los métodos vamos a ver tales métodos en la sección 1, 2, 3, 4, 5, pues a lo mejor si desde un inicio, antes de que el lector se eche un clavado a la metodología, dices, mira, voy a ver metodología de todos estos métodos, déjame, me voy rápidamente, aquí lo encuentro, ¿sí? A lo mejor como un índice pudiera ser. Pero ahí es una cuestión un poco más de estilo, yo creo, no, ni es bueno ni malo, solamente, pues, es una decisión, ¿no? Al menos que sí, este,
sea sea un párrafo de mucho volumen, toda esa explicación que das de tu estructura y que abone a tus caracteres y que la revista te diga, oye, ¿sabes qué? Pues este párrafo nos los prefiriéramos ahorrar en cuestión de caracteres y de espacio de la revista, porque pues es lógico que abajo, pues, si simplemente ves 3, 4, 5 páginas, ya ves toda la estructura ahí. Entonces, es de estilo, a mi punto de vista. No sé si contesté adecuadamente tu pregunta. Muy bien, muchas gracias, muy amable, gracias. De nada, Oscar. Según yo, había alguien más con la mano levantada, pero ya no veo a nadie. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Sí, perdón, yo fui el que bajé la mano, Jaime Arau. Hola. Era un comentario sobre justo lo que dijo el compañero de Fresnillo. Sí, también he visto esa, digamos que recomendación, que no deja de ser también parte de un estilo en un artículo tan relativamente corto, pues puede parecer pues no muy necesario el cerrar la sección de introducción con poner el orden en que está organizado el artículo. Pero bueno, ya que tomé la palabra, pues quisiera comentar lo que sí también he visto como recomendación, es que normalmente se cuide cerrar la sección de introducción siendo claro a partir de haber contado el contexto de la problemática, a partir de haber contado un poco qué se ha hecho en relación a tratar de resolver el problema, buscar cerrar la introducción siempre de una manera sencilla, sin ecuaciones, con algún gráfico, algún dibujo, si se considera pertinente, pero que se diga con claridad, un párrafo, seguramente máximo 2 párrafos, se diga cuál es la idea de contribución original o qué es lo que va a tratar en específico de resolver el artículo del cual se está hablando, ¿no? Eso es lo que quisiera comentar en todo caso. Gracias. Excelente, Jaime. Sí, les digo, la introducción también es como un abstract aumentado, ¿sí? Entonces, estos cierres son muy necesarios. De hecho, técnicamente cada párrafo, también, por ejemplo, en los resultados, etcétera, cada párrafo tiene que tener un pequeño cierre, ¿sí? Una pequeña conclusioncita de lo que acabas de decir. Es una regla de cuando estás escribiendo para que el lector vaya como repasando, ¿verdad? Si alguien dice, leí esto y luego me quedo con un pequeño resumen de ese párrafo en particular, ¿verdad? Entonces, cada vez que vas avanzando, vas cerrando las secciones e inclusive los párrafitos de cada una de las secciones para llegar al siguiente párrafo, ¿sí? Entonces, cada párrafo también tiene que tener dentro de su estructura, pues, su intro, su cuerpo, su cierre, ¿verdad? Cada uno de los párrafos en particular. Muy bien, pues yo creo que con esto, con esta sección terminamos. Les recomiendo como ejercicio que lean algunos artículos para que identifiquen todas estas secciones, especialmente a los chicos que a lo mejor no tienen tanta experiencia leyendo tantos artículos, o inclusive muchas veces nosotros leemos y cuando nos explican algo ya identificamos e inclusive entendemos mejor la estructura de los artículos cuando hemos leído mucho tiempo, pero a lo mejor cuando nos dan ese clic, ¿verdad? Oye, mira, está estructurado así, ya empiezas a ver cada una de las secciones y te vas entrenando para cuando seas tú el que va a hacer la escritura. Ahora, otro comentario ahorita que Jaime mencionó, la parte de artículos corto y largo, fíjense que me acordé que a lo mejor la sección que menciona Oscar, esas secciones donde describes que inclusive hay unos artículos que traen un índice, creo que ahorita me estoy acordando que es mucho más común
cuando se escriben artículos de revisión muy extensos, ¿sí? O sea, por ejemplo, a lo mejor si haces una revisión de un área del conocimiento que es muy amplia, por ejemplo, a lo mejor, no sé, nanopartículas en el sector energético, ¿sí? Entonces, que vas a enlistar un montón de técnicas y de desarrollos y estás como dando una perspectiva del estado del arte y que son artículos de 50, 60 páginas, ahí sí es muy relevante inclusive tener un índice de tu propio artículo, ¿verdad? Y me ha tocado ver artículos de revisión que tienen su abstract y luego después del abstract, en vez de tener antes de la introducción o después de la introducción, tienen un índice de todo lo que se va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en ese caso no son 5, 6, 7, 8 páginas, sino que son 60 páginas en donde pues tendrías que verlas todas a ver dónde está localizado. Entonces ahí sí es muy recomendable decir, esta es la sección en donde vamos a abordar nanopartículas en el sector energético de este metal en particular. Entonces ya lo buscas y ya directamente vas a la información. Entonces en ese caso yo creo que sí es mucho más relevante incluir una sección así. No sé si a eso te estabas refiriendo, Oscar. Era eso. Generalmente yo lo he visto muchas veces que tienen en el título la palabra de review, ¿no? Que hacen un concentrado de todo el estado del arte acerca de un tema y pues son artículos muy largos. Sí, en ese caso, de hecho, yo creo que en ese caso, inclusive la revista te lo pediría, ¿verdad? Porque, pues, es como si publicaras un pequeño libro, ¿verdad? Y pues tiene su propio índice. Entonces ahí sí, en ese caso en particular, sí es muy útil. Pero en artículos cortos sí lo veo un poco menos relevante. Muy bien, pues entonces nos vemos el día de mañana para ver la siguiente sección, que va a ser la sección de resultados. Y como ejercicio, pues sí los invito a identificar cada una de estas secciones en algunos artículos que vean y que lean la introducción. ¿Sale? Pues bueno, muchas gracias y los veo el día de mañana, al menos que alguien tenga algún comentario. Gracias. Sí, Rubén, soy Jaime Arau. Un favorzote. Gracias. Darte un momentito después de cerrar. Quisiera hacerte un comentario personal. Sí, claro, adelante. Voy a dejar de grabar. Hasta luego. Sí. Hasta luego. ¿Cuál es un buen sitio para leer unos